Hola, hola chicos, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahora vamos esperando que ingrese el resto, ¿ya? Que ingrese el resto, unos minutitos. Bien, ahora sí chicos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, somos 50, la gran mayoría, imagino que el resto ya va a ir ingresando, sí, ingresando. Bien chicos, entonces, vamos a empezar con nuestra clasecita del día de hoy. Bien, hasta acá chicos, hemos llegado a realizar todo lo que es biología molecular, ¿cierto? Biología molecular.
porque justamente hablábamos de las biomoléculas, ¿no? Pero se acabó, ¿no? A partir de ahora en adelante nos vamos a enfocar y vamos a pasar a un siguiente aspecto que obviamente también es importante. ¿Y a cuál nos referimos? Vamos a hablar de la integración de todo, ¿ok? A ver, vamos a ver, les comparto pantalla, ¿ya? Bien, profe, ¿qué cosa nos toca revisar ahora? Fácil, chicos. Como les digo, ya hemos revisado hasta este punto todo lo que corresponde a biomoléculas, ¿verdad? Sí, profe, correcto. ¿Qué es lo que toca ahora? Integrar todos esos conocimientos, ¿sí? Todo lo que hemos aprendido revisando biomoléculas es momento de combinarlo, ¿ok? Combinarlo para que vayamos al siguiente tema. ¿Cuál será ese? Vamos a hablar de lo que es la célula. Sí, empezaremos ahora con biología celular. Bien, y para lo cual pues necesitamos, a ver, un momentito, chicos, un momentito. Bien, para lo cual necesitamos pues definir para empezar qué es nuestra célula, ¿no? Por ejemplo, si yo les pregunto a cualquiera de los chicos que están acá presentes, le digo, mi estimado, Tigre, ¿cuál es la parte más pequeña de tu cuerpo? Ah, te pondrás a pensar, ¿no? Algunos se pondrán medios dudosos y dirán, ¿le respondo o no le respondo al profe? ¿Qué cosa hago? Bien, por ahí el que estudió me dirá, profe, la parte más pequeña de mi ser es la molécula, me dirá. Ah, muy bien, muy bien. Todos los que han repasado, ¿no? Otro que ha repasado aún más todavía, que está más metido ahí en el repaso. Mira, profe, depende, pues, ¿qué cosa quieres que te responda? ¿La parte viva o no viva, más pequeña? Ah, ya. Entonces yo te diré la parte más pequeña, viva que tú tengas. Y pues obviamente me responderás que la célula. Sí, la célula, no se olviden. Esa es la parte más pequeña de todo ser vivo, la parte viva más pequeña de todo ser vivo. ¿Sí? Cuando hablamos de célula, pues sí o sí nos vamos a entrar a lo que vendría a ser esta rama llamada citología, ¿no? La citología es la rama de la biología que se encarga de estudiar justamente a la señora célula. Bien, debemos de saber cuál es la definición o por lo menos un aproximado de cómo definir a esta célula. Y ya, pues a lo largo de la historia se han hecho bastantes conceptos relacionados a esta hasta llegar a cómo la conocemos en la actualidad. Para empezar, se dice que la célula es una unidad, ¿sí? Una unidad. Bien. Y pues es una unidad global que va a abarcar distintas características del ser vivo. Por ejemplo, decimos que es la unidad biológica. ¿Por qué unidad biológica? Porque es la unidad viva, ¿no? Más pequeña, la porción más pequeña viva de todo ser vivo, la célula. Por eso decimos que es la unidad biológica. También es la unidad estructural o pues también llamada morfológica. ¿Qué? Porque sabemos que nosotros estamos compuestos por distintos tejidos, órganos, que a su vez pues van a estar formados por la unión de varias células, ¿cierto? Entonces van a formar estructuras, por eso decimos que tiene esa característica de ser estructural, ¿no? La unidad estructural. ¿Qué más? Funcional. Así como van a formar estructuras al momento de unirse y relacionarse entre ellas, también las funciones que el ser vivo va a adaptar justamente van a provenir de las funciones que tienen estas células. Es así que decimos que es la unidad fisiológica o también llamada funcional, ¿no? Que es lo mismo. ¿Qué más, profe? Es la unidad genética. ¿Por qué es la unidad genética? Porque sabes tú que en nuestras células se guarda la información hereditaria, ¿no? Los caracteres hereditarios son almacenados en nuestras células. Por lo tanto, el que cada generación contenga o mantenga algunas características iguales depende justamente de las células. Como concepto global, ¿no? Es la unidad biológica, estructural, funcional y genética de todo ser vivo, ¿ok? De todo ser vivo. Pero no solamente se estudia la célula como una unidad, sino también la podemos estudiar como un conjunto, ¿cierto? Porque cuando se unen, cuando forman ese conjunto, es donde adoptan sus verdaderas funciones, ¿no? Su verdadera funcionabilidad. Bien, listo, mi profe. Ahora,
historia de la célula, ¿sí? Porque hay pasos, hay etapas para llegar pues al concepto que manejamos hoy. Y obviamente cada uno de estos pequeños peldaños, ¿no? En la escalera de la historia de la célula son muy importantes. ¿Dónde empieza todo o cuándo empieza todo, profe? En el año de 1665. ¿Sí? Con un señor, pues, que yo sé que de repente ustedes no lo conocen así, así totalmente, ¿no? No se acuerdan bien de él, de su cara, pero ahí como lo ven, el que es responsable del descubrimiento de la célula es este hombre de acá. Sí, este señorón, ¿no? Porque tal vez un señor de sociedad, ¿no? De dinero ahí con su trajecito, todo bien chévere. Sí, este señor se llama Robert Hooke, ¿sí? Roberto Hooke. ¿Qué cosa hizo Robert Hooke, profe? Robert Hooke fue el primero en estudiar lo que vendría a ser, vamos a poner este colorcito acá, ¿sí? El primero en estudiar lo que vendría a ser célula como tal, ¿sí? Célula como tal. ¿Y cómo lo hizo? Pues cogió como parte del material que iba a estudiar un corcho, ¿sí? Un corcho. Y les trajo pues una laminilla bastante delgada, ¿no? Y dijo, a ver, la voy a ver en el microscopio. Y es así, pues, que ingresa este otro señor que es importante en el descubrimiento de las células. Este se llama Zacarías Jensen. El señor Zacarías Jensen, famoso, pues, por su trabajo en microscopios, en esa época, pues, justamente desarrollaba distintos tipos y distintos modelos de microscopios. Sí, el señor Robert Hooke le dijo, oye, Zacarías, porfa, hazme un favor inmenso. Hay unas cositas que quiero mirar. Por favor, préstame tu microscopio. Zacarías le dijo, claro que sí, hermano, llévate el que quieras. Y pues ya después me lo regresa. ¿Sí? Entonces cogió esa laminilla de corcho que tenía Robert Hooke y la sometió a microscopio. ¿Sí? Al momento, pues, de observar el microscopio, encontró estas porciones de acá, ¿sí? Que él, pues, atinó a llamarles como, las llamó cela, ¿no? Cela que viene de celda, ok, de celda, ¿sí? O espacio vacío, celda o espacio vacío, o sea, celda vacía o espacio vacío, ¿sí? Del latín cela. ¿Cómo llamó? ¿Cómo llamó estas células? Porque eran células muertas, no se olviden, ¿sí? Las llamó felema, ¿sí? Las llamó felema o células muertas, pues, ¿no? Células muertas llamadas felema. ¿Por quién? Por Robert Hooke, ¿sí? Entonces, ese fue el primer momento en el que se llega, pues, a descubrir las células, ¿no? El primer contacto con las células, ¿sí? Bien, ¿qué viene después? Unos años luego, ¿sí? Para ser más exactos, en 1684, bien, apareció el señor Anthony van Leeuwenhoek, ¿no? Anthony van Leeuwenhoek o Leeuwenhoek, ¿ok? Que este es mucho más famoso, de repente más conocido, ¿sí? Se encargó de perfeccionar un microscopio, el famoso microscopio de tornillo. ¿Por qué de tornillo, profe? Porque justamente en su estructura tiene un tornillo. Ese tornillo se moviliza, es decir, se gira hacia un lado, hacia el otro, para que tú puedas desplazar la muestra que ha estado colocada sobre este soporte y así puedas observarlo con el lente que esté en la placa, ¿ok? En la placa de metal, ¿sí? Ahora, profe, ya bacán, pero ¿cómo se usaba? Pues fácil, así como lo vemos, te ponías ahí un poquito buscando luz y colocabas el microscopio pues directamente sobre la vista, ¿no? Para que puedas observar lo que estaba en esta porta muestra, ¿no? En este portador de muestra. Bien, listo, profe, pero ahí está ahí el microscópico y célula. Se dice, chicos, que Antonio, ¿no? Antonio Van Leeuwenhoek, ¿qué hizo? Descubrió en una muestra de charco de agua que tenía ahí amontonada, ¿no? Ahí en el suelo, agarró un poquito, unas cuantas gotitas, la depositó en su muestrario y observó lo que él llamó como animáculos. Animáculos. Profe, ¿y cómo se conoce en la actualidad los animáculos? Los famosos protozoarios. ¿Sí? Los famosos protozoarios. Animáculos o protozoarios. ¿Descubiertos por quién? Por el señor Anthony van Leeuwenhoek. ¿Ok? Profe, ¿y
¿Qué aportes más realizó? Pues en realidad, chicos, en esa época no se manejó el término de protozoarios, porque era un término que era desconocido, hasta muchos años después recién se lo aplicó. Pero el descubrimiento de estos animáculos abrió, pues, por así decirlo, una puerta que hasta ese momento estaba cerrada, porque se asumía que todos tenían, pues, una idea de cómo eran los seres vivos, ¿no? Animales, plantas, humanos, pero se desconocía o no se le daba, pues, vital importancia a los seres microscópicos. Gracias a este descubrimiento de los animáculos, es que se puede decir que nace también así uno de los aspectos de la microbiología, ¿no? ¿Sí? Que más adelante pues fue perfeccionándose, ¿sí? Luego, profe, ¿qué pasó? Año de 1831. Aparece este señor que tiene cara de malo, sí, ¿no? Tiene cara de serio y molesto. ¿Cómo se llama? Se llama Robert Brown, Roberto Marrón. Profe, ¿qué hizo Roberto Marrón? Él descubrió el famoso núcleo. Cuando estaba estudiando unas células de la orquídea, para ser más exactos, la epidermis, ¿no? La parte externa de su tejido, vio que había algunas porciones de las células que tenían otra consistencia y otro color mucho más oscuro. Y pues obviamente no eran de las mismas características que el resto de la célula. Entonces dijo, pues qué raro, ¿qué será esto? Y es así que se descubre el núcleo. Sí, el núcleo con todas sus partes, ¿no? Carioteca, acá tenemos el nucleolo, la cromatina, ¿cierto? Los ribosomas ahí adheridos. Bien, entonces, Roberto Marrón descubrió el núcleo. No se olviden, ¿ah? El núcleo. Bien, en 1839, unos 8 añitos después, aparece este dúo que es bastante conocido, ¿sí? ¿Quiénes son esos, profe? Estamos hablando del señor Matthias Schleiden y de Theodor Schwann, ¿sí? Matthias Schleiden y Theodor Schwann. Estos dos señores, que obviamente yo sé que tú lo sabes, lo recuerdas, fueron los que por primera vez hicieron un consenso, ¿ok? Un consenso con la información que tenían y pues presentaron, ¿qué cosa? Un postulado, ¿no? ¿Cómo se llama ese postulado? Pues es el primer contacto, vamos a llamarlo así, la teoría celular versión 1.0, ¿sí? La primera teoría conocida, la primera teoría celular conocida, es la que presentaron el señor Matthias Schleiden y Theodor Schwann. Profe, ¿qué dice esa teoría celular 1.0? Nos dice que los organismos vivos están constituidos por células. Es en ese momento que se llega a la definición actual que hemos visto antes, que la célula es la unidad, ¿sí? Funcional, pues, y estructural de todo ser vivo. ¿Por qué? Porque los organismos vivos están constituidos por células. ¿Sí? Esa fue la primera vez que alguien habló de postulados, la primera vez que alguien habló de teoría celular. ¿Sí? Matthias Schleiden y Theodor Schwann. En 1855, unos 15 añitos más o menos más tarde, vendría pues un señor que cogería la idea de la teoría celular, ¿sí? Los organismos vivos están constituidos por células, ¿sí? La de Schleiden y Schwann. ¿Y qué hizo? Pues este señor Rudolf Virchow, presentó la versión 2.0, o digamos que mejoró, ¿no? Agregó, sumó un postulado más a la teoría. Omnicélula e célula. Profe, yo no hablo virchowniano, ¿qué cosa dirá ahí? Yo tampoco hablo virchowniano y por eso en el traductor de Google tuve que buscar. Y dice, toda célula proviene de otra célula. Bien, entonces, ya en este momento se llega pues a comprender que había una conexión entre las células progenitoras y las células descendientes, ¿no? Y para ser más específicos, que cada ser vivo que estaba formado por células, pues al momento de generar estas células, estas provenían de células previamente ya generadas, ¿sí? Toda célula proviene de otra célula. Bien, profe, pero actualmente, 2021, ¿de qué trata? ¿De qué va? ¿O qué postulados tiene la teoría celular? Pues así llegamos a la teoría celular en la actualidad. Bien, tiene o consta de 4 principales postulados. Primero, la célula
es la unidad más pequeña de la vida. Ya, profe, eso ya lo sé, porque eso es justo lo que me has preguntado al comienzo, ¿no? La célula es la unidad más pequeña de la vida. Listo, profe, correcto. Siguiente postulado. Es la unidad morfológica y fisiológica del ser vivo. Al hablar de morfológica, pues estamos hablando de estructural, ¿cierto? Y al hablar de fisiológica, estamos hablando de funciones, ¿sí? Funciones del ser vivo. Listo, profe, chévere. Ahora, dice, las propiedades de un ser vivo dependen de las células individuales. Un poquito más de lo mismo, ¿no? Profe, yo sé que si cada célula tiene determinada característica y propiedad, el ser vivo va a adoptar esas características, esas funciones, esas propiedades, ¿no? Gracias a que son otorgadas por cada una de sus células. Y por último, la célula se origina solamente de otra célula. Sí, correcto, profe. ¿Qué se añade? Acá el solamente. ¿No? ¿Por qué? Porque dijimos el célula proviene de otra célula, ya, solamente. Dice que únicamente las células pueden originarse de otras células. Ahora, esta característica es la que tiene que ver con la continuidad del material genético. Continuidad del material genético. Es gracias a que las células se originan de otras células que esa información se puede almacenar, ¿no? De generación en generación. Bien, ¿listo? Ahí tómale pantallazo. Siguiente, profe, siguiente. ¿Qué más? ¿Para qué me sirvió, profe? ¿Para qué me sirvió saber todo esto del postulado? ¿No? Ahora, porque esto es importante, ¿no? ¿Por qué me importa? Pues todos los organismos vivos, chicos, están formados por células. Eso nos queda clarísimo. Algunos organismos van a estar formados por tan solo una célula. A esos lo vamos a llamar organismos unicelulares. ¿Listo, profe? Por otro lado, sí, por otro lado, vamos a tener organismos que están formados por múltiples células, por bastantes. Bien, profe, chévere. ¿Y esos cómo se van a llamar? Acá hay un datito importante, porque sé que hay algunos que lo han escuchado en algún momento. Cuando hablas de gran cantidad de células, dicen, profe, ya, pues, ¿no? Si es uni, será pluri, ¿no? Si es uni, será multi, ¿ya? Y son conceptos que a veces suelen confundir y les generan cierto, pues, inconveniente. ¿Cuáles son esos conceptos, profe? Vamos a hablar, a ver, lapicero, de la multi, a ver, vamos a hablar de la multicelularidad de los seres multicelulares y de los seres pluricelulares. Profe, pero ¿por qué escribes los dos? ¿Acaso no es lo mismo? Para muchos es lo mismo, ¿no? Es lo mismo decir multi o pluri. Para otros es totalmente diferente. ¿Sí? ¿A quién hace referencia, profe, multicelulares? Multicelulares, chicos, va a referirse a aquellos que están formados, ¿sí? Por varias células para empezar. Claro, profe, por eso se llama multi, ¿sí? Pero esas varias células tienen una característica, que todas esas células están formadas, pues, o son del mismo tipo, ¿sí? Todas las células que van a formar a los multicelulares son del mismo tipo. ¿Bien? Listo, perfecto, profe. Y los pluricelulares también van a ser varias células agrupadas, ¿cierto? Pero ¿cuál es la característica? Que van a estar formadas por células de distinto tamaño, ¿ok? De distinto tamaño y forma. A eso se le llama pluricelulares, ¿sí? Pluricelulares. Bien, listo, mi profe. Ejemplos de unicelulares. A la cabeza, ¿no, chicos? El más representativo, la señora bacteria, ¿ok? La señora bacteria que es un ser unicelular. ¿A quién más tenemos? Vamos a tener, chicos, a los protozoarios. Sí, los famosos protozoarios, que también van a ser unicelulares, ¿no? Profe, por más que su forma parezca de dos, correcto, igual ellos siempre van a ser unicelulares, ¿sí? Unicelulares. Listo, mi profe.
Profe, y en los multicelulares o pluricelulares, ¿a quién tendríamos? Por ejemplo, los hongos, ¿no? Los hongos, estos que tienen forma de casa de pitufo, ¿no? Ya, profe, estos son pluricelulares. Pero hay hongos, chicos, hay ciertos tipos de hongos que son unicelulares, sobre todo los hongos que son infecciosos. ¿Cuáles son esos, profe? ¿Cuáles son esos hongos infecciosos? Por ejemplo, sí podemos hacer referencia a una de las estructuras celulares llamadas levaduras. ¿Sí? Los hongos llamados levaduras, esos son unicelulares. Sí, ojo, anótate ese dato. Bien, ¿quién más, profe? Vamos a tener acá a las plantitas, ¿no? Que queda claro, profe, por eso las plantas tienen distinta forma, distinto color, etcétera, etcétera. Y por último, ¿sí? A los animales, ¿no? A los animales. ¿Qué animales? Pues también hay una gran variedad, cada animal tiene su característica, obviamente. Y pues acá también va a estar inmiscuido el más animal de todos, ¿no? El señor cerebro, ¿no? El señor cerebro humano, ¿no? El señor cerebro humano. Entonces, chicos, no se olviden, siempre que hablamos de animales, siempre traten de incluir al ser humano. Muchas veces algunos cuando le dicen animales, profe, los monos, los gatos, los perros, pero no se olviden que el ser humano también, el señor, pues cerebro humano, yo le digo así, ¿no? Porque nadie piensa como el ser humano, chicos. Nadie piensa, lamentablemente. No sé si para bien o para mal, pero nadie piensa como el cerebro humano, ¿sí? Como los seres humanos. Entonces siempre traten de incluirlos dentro de los animales. Bien, estamos, quedó, están conmigo o se han ido ya a ver su novela. Pero ¿cómo es? ¿Tan temprano ya se han dormido? A ver, déjenme ver su like. Ahí está. Bien, chévere. Continuamos, chicos. Ahora, podemos clasificar, más allá de que estamos viendo a los seres vivos, pues dependiendo de qué cantidad de células tienen, ahora podemos clasificar a nuestras células. ¿En qué basamos, profe? ¿En qué nos basamos para justamente clasificar a nuestras células? En varias cositas. Por ejemplo, podemos clasificarlos según su forma. Según su forma, ¿en cuántos los vamos a clasificar? En dos tipos, en aquellos de forma variable o irregular y en aquellos de forma estable o regular. Bien, profe, ¿por qué se les dice variable? Variable van a ser todos aquellos que en determinado momento tienen una forma y pues cuando están realizando alguna acción o hay una situación que está en la que están envueltas estas células, van a cambiar de forma. Por ejemplo, ¿cuáles serían variables? Acá tenemos a los señores, chicos, me estoy muriendo, a los señores leucocitos. ¿Sí? Leucocitos. Bien, listo. ¿A quién más? A las señoras plaquetas. Profe, ¿por qué los leucocitos? Esto, chicos, se me ha secado la garganta. Bien. Profe, ¿por qué los leucocitos son variables? Los leucocitos adoptan forma. Disculpen, chicos. A ver, esperen, termino de morirme y regreso, ¿ya? Hasta. Volví, chicos. He pedido a gritos agua a mi asistente, a mi papá. Ojalá que me traiga. Y si no, bien. Trataremos de aguantar. Leucocitos, chicos, leucocitos. Eh, falta chelita, dice. No, pues eso no ayuda a la garganta. Esto qué bestia. Creo que me trago un poco de polvo, chicos. Wow, ya. Ya. Ignoren los últimos minutos que hemos estado escuchando. Su profe está bien. No pasó nada. Leucocitos.
Leucocitos, profe. ¿Por qué los leucocitos son irregulares? Bien, decimos irregulares a los leucocitos porque, como les explicaba, ¿no? Tienen una característica bastante chévere. Encima me ha dado hipo, creo. Bien, cuando los leucocitos se encuentran en los vasos sanguíneos, es decir, están circulando por la sangre, van a adoptar una forma. ¿Cuál es esa? No, Dios mío, ¿por qué? ¿Cuál es esa forma, profe? Ya, los leucocitos cuando están en sangre, chicos, van a ser circulares, ¿sí? Circulares. Ya, chévere, profe. Entonces, lo normal, lo adecuado es que los leucocitos sean circulares. Ya no se burlen, pero a todos les puede pasar, ya los quiero ver ya. Cuando se emborrachen desde hipo, me voy a burlar de ustedes. No es que yo ya estaba borracho, sino que no sé por qué me ha dado hipo. Pero bien, vamos a continuar. Cuando los leucocitos se encuentran en el sistema circulatorio, van a ser circulares. Ya, profe, yo los conozco así. Todas las imágenes que he visto de leucocitos tienen esa forma. Ya, listo. Ahora, ¿cómo cambian? ¿En qué momento cambian? Cuando los leucocitos, ustedes saben, ¿no? Estas células van a salir a donde haya procesos inflamatorios, por ejemplo. Entonces, cuando salgan a actuar, pues donde hay alguna bacteria, alguna bacteria o algún agente que esté generando inflamación, van a cambiar de forma. ¿Cuál es esa forma, profe? Van a adoptar sus famosos pseudópodos. A ver, dibujamos entonces. Profe, este era un leucocito bien bonito, sí, pero cuando sale, imaginemos que acá hay bacterias, ¿no? Ahí hay una bacteria ahí así, como la de la imagen, ya, chévere. Entonces, ¿qué va a hacer el leucocito? Profe, va a envolver, ¿no? ¿Para qué? Para fagocitar, ¿cierto? Para fagocitar a la bacteria. ¿Listo? Entonces, la forma circular que tenía al estar en la sangre va a cambiar. Va a ser una forma diferente, pues, no irregular, nunca mejor dicho, porque esta no tiene una forma definida, por último. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos uno de los ejemplos, los leucocitos. Otro ejemplo, las plaquetas. ¿Por qué, profe? ¿Cómo así? Para empezar, chicos, para que entendamos a las plaquetas, ¿sí? Vamos a graficar al papá de las plaquetas. ¿Cómo es ese papá de las plaquetas, profe? Ya. Las plaquetas se originan de una célula grandota, grandota, que se llama megacariocito. El megacariocito es el progenitor de las plaquetas. A ver, ¿cómo así, profe? Normalmente el megacariocito tiene una forma así, de paleta de chupete, ¿no? Así, ¿ya? Pero llega el momento de su madurez en que empieza a degranularse, a fragmentarse. Los fragmentos que van a liberarse, ¿cuáles van a ser? Justamente esos fragmentos son las plaquetas. No, chicos, voy a tratar agua, ya, espérenme un minutito, por favor.
Hola, hola, hola chicos, volví. Ahora sí, qué roche, chicos, qué palta. Qué roche, qué vergüenza. Creo que ya me recuperé. Me tomé un vaso de agua sin parar. Creo que ya estoy mejor. Sé que ustedes no se han preocupado por mí, pero bueno, igual les cuento. Sé que no les importa si me muero, pero profe, dicta tu clase. ¿Quién quiere saber si estás vivo o no? Bien. Está bien, seguimos entonces. Vamos a editar la clase. ¿Dónde se encuentran los megacariocitos? Muchos de ellos, chicos, están en la médula ósea roja. Saben que en la médula ósea roja se producen las distintas series celulares sanguíneas, ¿no? Como los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, y dentro de ellas, pues, las plaquetas, ¿sí? Bien, ahí está. Uno, dos, tres, uno, dos, tres. Creo que ya se solucionó. Qué vergüenza. Bueno, menos mal no me conocen, si no me moriría de roche cuando me encuentro con ustedes. Bien, seguimos entonces. Eso es por un lado. Ojo, son muy pocas las células que tienen una forma irregular. Por lo general, estas adoptan una estructura que es bastante, pues, estable, ¿no? Justamente porque sus funciones o el papel que ellas cumplen están vinculados también con la forma que éstas tienen. Entonces vamos a ver ahora a las de la gran mayoría, ¿no? Vamos a dividir acá, sí, nuestra pizarrita. Vamos a hablar de las formas estables o regulares. De estas formas, chicos, tenemos dos tipos también, las isodiamétricas y las no isodiamétricas. Profe, a ver, ¿qué cosa es isodiamétrica? Iso, pues tú sabes que es igual, ¿no? Diámetro es de dimensiones. Ah, profe, eso quiere decir que tiene todas las dimensiones iguales. No necesariamente. Basta que tenga, por ejemplo, el ancho, tú sabes, ¿no? Que una estructura tiene un ancho, pues dos anchos, digamos, así ya, por así decirlo, pues esos anchos son iguales, los largos son iguales, las alturas son iguales, ¿sí? Tienen los diámetros, por lo menos, o las medidas de esas zonas iguales, ¿sí? Es así que en este grupo vamos a tener a las esféricas, ¿sí? Esféricas, vamos a tener a las ovoides, también vamos a tener a las cúbicas, y vamos a tener a las cilíndricas. A ver, borramos esto. Ahí, chévere. Cilíndricas. Listo, profe, qué bacán. Entonces, chicos, para empezar, es fácil acordarse de estas formas isodiamétricas. ¿Por qué? Porque las ves en cada momento. Por ejemplo, esféricas, y acá les voy a dar las pistas. Célula esférica, las chicas sobre todo, la célula esférica que está presente, y ahí está, muy bien, Dianelli. Fácil, profe. Para ser más específicos, ya, el ovocito, profe. Muy bien, el ovocito. Ovoides, profe, eso sí como que se me hace un poquito más tranca. ¿Quiénes tendrán pues la forma ovoide? Esa celulita que hemos visto en el ejemplo de hongos, las levaduras. Cúbicas, ya cúbicas tienen forma de un cubo, profe, ya lógicamente, pues, ¿no? Sí, cúbicas. Las cúbicas vamos a encontrar en este grupo a una célula, pues, que va a formar a la tiroides. De hecho, es la célula principal de la tiroides. ¿Cómo se llama? Se llama folículo tiroideo. Profe, qué feo escribes. ¿Por qué escribes así? Casi es mi letra, pues, chicos. Ya ustedes también van a escribir peor que yo. Así que no se preocupen. Cilíndricas. Profe, ¿quiénes son cilíndricas? En realidad las cilíndricas son así, ¿no? Un poquito prismáticas, se podría decir. Bien. Las cilíndricas. Profe, ¿quiénes son las cilíndricas? En este grupo vamos a tener aquellas que forman parte del epitelio gastrointestinal, los famosos enterocitos. ¿Sí? Enterocitos. Listo, mi profe. ¿Sí? Que este es el epitelio, ¿no? Este, células epitelio, epitelio cilíndrico poliestratificado. ¿Qué más es? Con células caliciformes, ¿no? Ahí está, muy bien, sí me acuerdo todavía. Bien, estas son las isodiamétricas. Profe, ¿y las no isodiamétricas cuáles van a ser? Son aquellas que, si tienen, si bien es cierto, tienen forma definida, pero esta no es, pues, de iguales dimensiones, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, a las aplanadas, vamos a tener a las filiformes, a las fusiformes y a las estrelladas. Profesor, a ver, aplanadas, ¿cuáles serán? Las aplanadas, chicos, como su nombre lo dice, pues son células aplanadas, ¿verdad?
¿sí? Y estas van a estar principalmente en los revestimientos, es decir, en los epitelios, ¿ok? En los epitelios. Los revestimientos pues van a tener mayormente, o células epiteliales, mejor, ¿no? Células a ver, tu lapicero, ¿dónde estás? ¿Por qué salen y entran en la reunión? ¿Eh? Se ve, todo el mundo. Ingrid también, recién Ingrid, tarde Ingrid, ¿eh? Células epiteliales. Bien. Filiformes, profe. Filiformes, chicos, son células que tienen forma de coma. Ajá, tú que eres bastante creativo. ¿Qué célula tiene esa forma? Vamos, mientras tomo mi agüita. ¿Qué célula es? Muy bien, Mónica, muy bien. Profe, los cabezones. Los cabezones tienen esa forma. Ajá. Los señores espermatozoides, ¿no? Espermatozoides. Chévere. Fusiformes. Cuando hablamos de fusiformes, vamos a hacer referencia a un término que es uso. Profe, ¿qué cosa es el uso? El uso, chicos, ya sobre todo los que tienen abuelitas que les gusta tejer, que se encargan de tejer, habrán visto en algún momento de su vida esto de acá. Y acá es de maderita. Sí, ¿no? Sí, profe, mi abuelita tejía y yo he visto que tenía ese aparatito. Esto, chicos, es un uso. Un uso, pues, de madera, ¿no? ¿Para qué sirve? Y si ahora te vas a hacer memoria. Acá las abuelitas lo que hacen es enrollar la lana, ¿no? Porque la lana viene así, hilar, muy bien, Mónica, hilar, ¿no? Y van estirando, estirando la lana y mientras se va enrollando van ovillando su lana, ¿cierto? Ya. La forma de este instrumento de madera o este instrumento de madera se llama uso. Entonces, las células fusiformes, perdón, van a ser todas aquellas que tengan forma de uso, ¿sí? Forma de uso. Muy bien, por ahí alguien dijo, profe, los fibroblastos. Muy bien, correcto. También otra que es bastante conocida, las células musculares, ¿no? Las células musculares, los famosos miocitos, ¿no? Los miocitos, las células musculares. Bien, listo, profe. Estrelladas, ya está facilísima. A ver, dígame, ¿cuál es estrellada? La neurona. Muy bien, chicos. Profe, la neurona siempre es una célula estrellada. Bien, correcto. Neurona y también alguna neuroglia, ¿no? Por ahí. Bien, sí, profe. Ojo, entonces esta pues es una clasificación bastante chévere de lo que son las células según su forma. ¿Sí? ¿Lo tenemos? ¿Estamos? ¿Podemos continuar? Sí, podemos continuar. Y profe, ahora estamos en contra de la hora por culpa de que casi te mueres. Lo siento, pues discúlpenme. Vamos a acelerar un poquito. Según el tamaño podemos clasificarlos en dos grupos, ¿sí? Las células macroscópicas y las microscópicas. Profe, cuando decimos macroscópicas, chicos, van a ser pues aquellas que miden más de 100 micrómetros, ¿sí? Mientras, por otro lado, microscópicas, obviamente, profe, van a ser aquellas que miden menos de 100 micrómetros. Profesor, ¿a cuánto equivale un micrómetro? Un micrómetro va a ser igual a 10 a la menos 6. ¿Sí? 10 a la menos 6. ¿Qué cosa? Metros. 10 a la menos 6 metros. ¿Sí? Macroscópicas. Hay células que saltan a la vista fácilmente. ¿Cuál, profe? Por ejemplo, cada vez que te comes tu huevo sancochado, ¿no? Tu huevo frito. La yema del huevo. La yema del huevo es una célula, de hecho es de las células más grandes. Obvio, también dependerá de qué animal te dé el huevo, ¿no? Si es una gallina, más o menos es 3 centímetros, perdón, centímetros. 3 centímetros, ¿sí? Más o menos es 3 centímetros, el tamaño de la yema del huevo. Profe, si es un avestruz, mucho más, pues, ¿no? ¿Cuánto será? 10 centímetros de repente. ¿Bien? ¿Qué otra célula hay grandaza, profe? Hay una célula que todas pues hemos tenido malas experiencias con ella, sobre todo cuando hacíamos nuestra travesura, ¿no? Cuando éramos chiquitos, mamá venía y te daba suácate, ¿con qué? Con la ortiga. Aquel que no ha recibido un ortigazo ahí de parte de mamá o a veces por juguetón estar ahí en el pasto, no ha tenido infancia. Así que si quieres tener infancia, anda, hazte tocar pues con una ortiga. ¿Sí?
Ahora, microscópicas, que son las más comunes, las más fáciles de encontrar. ¿Sí? Vamos a tener, por ejemplo, a los señores eritrocitos. Los señores eritrocitos que miden aproximadamente 7.5 micrómetros. ¿Sí? Y pues acá uno de los organismos más pequeños, el famoso micoplasma. El micoplasma es una bacteria, ¿sí? Que va a estar presente en infecciones de tracto urinario, algunas respiratorias, y va a medir aproximadamente 0.2 micrómetros, ¿sí? 0.2 micrómetros. El micoplasma. Bien, ojo chicos, no se olviden, ¿ah? Microscópicas y macroscópicas. Microscópicas y macroscópicas. Bien, ¿listo? ¿Queda? Sí, profe, queda. Perfecto. Ahora, reconozcamos, ejercicio bastante práctico. ¿Qué forma o qué tipo de neurona es esta, por ejemplo, para empezar? Estrellada. ¿Qué tipo de célula? Ya, muy bien. Estrellada, profe. ¿Qué es? Es una neurona, pues, profe. ¿Sí? A ver, esta de acá. ¿Qué tipo de célula era? Filiforme. Filiformes. Muy bien. Filiforme. Esta de acá. Célula endotelial, mira, forma parte de los capilares, revistiendo, o reviste, mejor dicho, la parte interna de los capilares. ¿Qué célula será? ¿Qué tipo? Profe, esa es una aplanada. Una aplanada, no se olviden, revestimiento, las aplanadas. Aplanadas y alargadas. Esta de acá, ¿qué tipo de célula es? ¿O qué forma, según su forma, ¿no? ¿Qué tipo de célula será? Vamos, chicos. ¿Cuál, profesor? ¿Cuál? Muy Cilíndrica. bien. Ahí es. Cilíndricas. Muy bien, cilíndricas. Justo este es un enterocito, ¿eh? Célula del intestino. Glóbulo blanco. Glóbulo blanco. Vamos, el glóbulo blanco. ¿Qué tipo de célula es? Para empezar, ¿era regular o irregular? Irregular. Bien, entonces, profe, esa es una irregular, pues, ¿no? Es una irregular. Así como tu ex, igualito. ¿Sí? Irregular. Bien. Ahora, las plaquetas, chicos. ¿Qué tipo de célula será? Irregular. También, profe, irregular, ¿no? Irregular. Bien. Tenemos ahora a este de acá. ¿Cómo se llamará, chicos? La célula Fusiforme. muscular. Muy Fusiforme. bien. Fusiforme. Fusiforme, ¿no? Forma de uso. Esta, chicos, el hepatocito. Vamos, ¿qué tipo de células o qué forma tiene? Estrellada. Muy bien, ¿no? Te podrá gustar más o menos, pero es una estrellada, ¿sí? Una estrellada, ¿ok? Estrellada, profe. Y acá tenemos a alguien especial, ¿no? Alguien que tiene ahí una característica, pues, única, que es este señor glóbulo rojo. El glóbulo rojo, chicos, va a tener una forma bastante particular, que es la de disco bicóncavo. ¿Por qué? Porque ven esta depresión, esta concavidad, la tienen ambas caras, una y dos. Por eso se llama disco bicóncavo. ¿Sí? Disco bicóncavo. Bien, ¿estamos? ¿Sí? Ojo, estas son algunas células para que ustedes más o menos puedan familiarizarse, ¿no? Con lo que son los términos, con lo que son las formitas, pues, más representativas. Y las células también más Profesor. representativas. ¿Sí? Profesor. Sí, dime, Mónica, ¿no? Sí. Sí, los glóbulos rojos, o sea, el disco bicóncavo, ¿se encuentran en Bicóncavo. las isodiamétricas o en las no isodiamétricas? A estas las podríamos considerar dentro de las no isodiamétricas, porque si bien es cierto, tienen una forma regular, ¿cierto? Pero muchas veces, pues la concavidad no va a ser similar, ¿no? No va a ser de las mismas dimensiones, ¿sí? Aparte que seamos conscientes de que este no es un círculo como tal. Algunos pueden ser esferas, otros pueden tener una forma un poquito más ovoide, pero
Es por eso que lo consideramos dentro de las no isodiamétricas, pero es una regular, ¿ok? Es una regular. No vas a encontrar un eritrocito que tenga otra forma que no sea la de disco bicóncavo, ¿ya? Bien. Seguimos entonces, a no ser que esté alterado, ¿no, profe? Porque, por ejemplo, si tiene anemia falciforme, esa es otra cosa, ¿ya? Bien. Ahora, por tamaño, ¿no? Según tamaño, lo que dijimos. Dijimos que si era menor de 100 micrómetros, estábamos frente a qué cosa? A las células microscópicas. Y si estábamos más, pues a las macroscópicas. Como vemos, nuestra célula animal, que es en lo que nos vamos a basar, ¿sí? Yo sé que la célula vegetal también está acá, profe, pero la animal es en la que nos vamos a centrar, ¿sí? Y pues también vamos a tener acá, mira, a una bacteria. Ojo, la mitocondria. ¿Qué dijimos, se acuerdan, en ADN? La teoría endosimbiótica, ¿no? Que la mitocondria en algún momento fue una bacteria. Acá está otra prueba más. El tamaño que tienen es el mismo. Los viruses, ¿ok? Proteínas, lípidos y átomos. Profe, estos son menos de 10 nanómetros. Estos son muy, pues, muy microscópicos, ¿no? Porque son macromoléculas, profe. La unión de estos va a formar células. En los macroscópicos, pues como dijimos, ¿no? Tenemos los huevos de gallina. Y pues bueno, no sé por qué acá le han puesto en 1 metro a la mujer adulta. Yo sé que las chicas son chiquitas, pero pues 1 metro tampoco, ¿no? Igual, con su tamañito, pues son perfectas, ¿no? Así que chicos, nada de estarse burlando, nada que Minion, nada que un palumpa. Esa cosa no, no, así no se les dice a las chicas. Ellas son hermosas tal y como son, ¿sí? Tal y como son. Bien, pero creo que la mayoría, pues, 1,50 a 1,60, ¿cierto? Por ahí está rondando la talla promedio, ¿no? Sí, bien, acá ya se pasaron, pues, de abusivos. 1 metro, esa mujer adulta, muy chiquita ya. Bien, perfecto, mis chicos. Entonces vamos a continuar. Y ahora sí, acá viene la carne de la carne, la pulpa, ¿ok? Pura pulpita, la carne del guiso, ¿no? La carne del estofado, lo más importantísimo que vamos a ver. Diferencias, ¿ok? O tipos de célula, mejor dicho, ¿sí? Según el grado de complejidad, ¿sí? Tenemos dos tipos. ¿Cuáles? Tenemos a las células procariotas o procariontes, ¿ok? Vamos a ponerle acá. Pro, a ver, lapicerito, por favor, colabora, ahí está. Las células procarión, ¿ok? Y las eucariotas, eucarión. Profe, ¿qué cosa significa procarión? ¿Qué significa eucarión? Para empezar, pro, chicos, es antes de. Carión, ¿qué es? Carión significa núcleo. Entonces, las procariotas antes del núcleo. Estas que son las más primitivas, ¿sí? Las más primitivas, las menos desarrolladas, las procariotas, ¿sí? Procarión, ya sabes, antes del núcleo. Profe, ¿y eucarión? Chicos, eu significa verdadero, ¿sí? Verdadero. Y carión significa entonces estas son pues las del núcleo verdadero, ¿no? Las eucariotas que son las más desarrolladas, las más complejas, ¿verdad? Ahora, ¿qué cosa es importante? Y ojo, mira, ojo, pestaña y ceja, no te me pierdas, esto es recontra importante. La mayoría de preguntas que van a abarcar esta parte se centran en las diferencias que hay entre una célula procariota y una célula eucariota. Si tú te aprendes las principales diferencias, ten por seguro que al menos una pregunta de tu examen que vas a dar la próxima semana vas a responder correctamente. ¿Sí? ¿Cuáles son esas? Para empezar, lo dijimos también en ADN, ¿no? El ADN de las bacterias, que son la principal representante de las células procariotas, las bacterias. Dijimos que el ADN estaba suelto en el citosol. ¿Por qué? Porque estas no tienen carioteca, carecen de carioteca. Bien, profe, ¿qué cosa es la carioteca? Para eso vamos a ver un núcleo. ¿Dónde sí hay núcleo? En las células eucariotas. El núcleo está formado por una envoltura externa, que es esta carioteca. Así recibe ese nombre, así se llama. La envoltura externa es carioteca. La de dentro se llama nucleolo, ¿ok? Esta zona más densa. También va a tener por acá fibras de cromatina, ¿sí? Todo eso forma parte del núcleo. Entonces, no te olvides,
Las células procariotas no tienen carioteca. Las eucariotas sí presentan carioteca. ¿Qué más? Lo que dijimos, ¿no? El ADN sin histonas, ¿no? Tú ya sabes desde proteínas que las histonas son las proteínas que se enrollan junto, o que el ADN se enrolla en las histonas para formar ¿a quién? A la cromatina, ¿sí? Entonces, este ADN está libre, no tiene histonas y va a ser de tipo circular, ¿sí? Mientras que el ADN de nosotros, los que tienen células eucariotas, está asociado con histonas y es lineal, ¿sí? Es lineal. Profe, ¿cuál será otra diferencia? Las células procariotas no poseen organelos, ¿sí? Ningún organelo. Los otros, obviamente, profe, sí tienen organelos. Acá los podemos ver, ¿no? Tal, 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 ya. Todos son sus organelos. ¿Qué otra diferencia más? Las células procariotas poseen mesosomas. ¿Qué son los mesosomas? Acá le podemos decir que, entre comillas, hace la función de un organelo. ¿Cómo que entre comillas, profe? O sea, no, no es un organelo. Los mesosomas son una invaginación, ¿cierto? Una invaginación en la membrana de la célula, ¿ok? En la membrana de la célula, ¿sí? ¿Cómo así, profe? La membrana plasmática, chicos, la membrana que envuelve pues el citoplasma, va a tener esta forma, ¿cierto? Sí, profe, todo bien chévere. Hasta que hace estas cositas, ¿sí? Ya, profe. Ok, ok, está bien. Ahora, estos se llaman invaginaciones. Ojo, pues. Sí. Invaginaciones. Profe, ¿por qué se llaman invaginaciones? Porque van hacia adentro, ¿ve? Entran, ingresan, ¿sí? Ingresan, formando pues una suerte de espacio, ¿no? De espacio. Esos van a ser llamados como mesosomas. Los mesosomas que tienen la función de ¿qué cosa, profesor? De generar lo que vendría a ser la formación de ATP, ¿sí? ¿Gracias a qué? Gracias a que poseen citocromos, todo lo que va a haber en la mitocondria, pues igualito los mesosomas, solo que no son organelos, sino como que fuera una porción de la membrana que se ha quedado ahí, pues como un chupito, ¿no? Chupito, creo que todos sabemos que es un chupito, ¿no? Un granito que le salió a la membrana, ¿sí? Ahora, profe, las células eucariotas tienen ¿qué cosa? Su mitocondria. ¿La mitocondria de qué se encarga? De hacer la respiración celular. Entonces, los mesosomas van a ser los homólogos, los análogos de la mitocondria, porque se van a encargar de la respiración celular también, ¿sí? Otra diferencia importante, tienen ribosoma 70S. ¿Quién? Los procariotas. Los procariotas tienen ribosomas 70S. Pero aguanta, profe, ¿cómo tú dices que no tienen organelas y luego me sales con que tienen ribosomas? ¿Qué cosa te pasa? Pues fácil, los ribosomas no son organelos, chicos. Los ribosomas son organoides. Organoides, ¿sí? Organoides. ¿Por qué? Porque una organela tiene que tener membrana. Ah, los ribosomas no tienen membrana. Por eso son organoides. ¿Sí? Ok, profe. Mientras que las eucariotas tienen ribosomas 80S. No se olviden, ¿ah? 70S, ¿quién? Los procariotas. 80S, los eucariotas. Y por último, una de las diferencias más importantes. Las procariotas no tienen sistema de endomembranas, mientras que las eucariotas sí poseen sistema de endomembranas. Profe, ¿cuáles son las que conforman el sistema de endomembranas? Fácil, miren, ¿ah? Carioteca, retículo endoplasmático, rugoso y liso, ambos, rugoso y liso. ¿Y qué más, profe? El aparato de Golgi, que a mí pues me gusta llamarlo Golgisoma. Profe, ¿por qué lo llamas así? Porque me gusta, pues acaso tú le llamas así, no, o sea, me gusta más llamarle Golgisoma antes que aparato de Golgi. ¿Sí? Entonces, carioteca, retículo endoplasmático y Golgisoma, ¿sí? Golgisoma. Ojo, ojo, que te he dicho que prestes atención. Habrás tomado nota. Si te viene en el examen y no te acuerdas, ya en tu casa te metes un balazo. ¿Ya? Listo. Perfecto, mi profesor. Continuamos entonces.
Esto, mis chicos, es un pequeño, bueno, teniendo en cuenta que tampoco llevan ecología, no sé por qué, captura, no te preocupes, Pablito, tómale captura. Teniendo en cuenta que tampoco llegan ustedes, las están llevando fácil, mínimo, chicos, 19 para arriba, porque ecología también engloba bastante información, ¿ah? Pero bueno, saca Homero. Y ahí está, ya se fue Homero, ahora sí. Entonces, teniendo en cuenta que ustedes tampoco llevan ecología y que ecología es un curso vital para el área 1, bueno, nunca entenderé por qué no llevan ecología, por qué no llevan tantas de esas cositas, pero bueno, entonces vamos a, sí, física tampoco no llevan, pero bueno, ya, seguimos, ¿no, chicos? Ya le tomaron captura. Bien, vamos a ver lo siguiente. Profe, ¿qué cosa es eso? Ustedes saben que los seres vivos se clasifican en reinos, en dominios, ¿sí? En familias, según especies, ¿cierto? Bien. Entonces, para que nosotros podamos entender a qué tipos de seres vivos les pertenece qué tipo de células, debemos de tener al menos un conocimiento de cuáles son las clasificaciones de los seres vivos, obviamente, ¿cierto? Entonces, para eso, pues, vamos a traer esta tablita, ¿sí? Esta tablita, imagínense que es una línea del tiempo, ¿sí? Una línea del tiempo. Bien, profe, me imagino que es una línea del tiempo. En 1735, cuando se dio la primera clasificación, solo había dos reinos. Dos reinos. ¿Cuáles eran esos? Vegetabilia y Animalia. Profe, tan pobre era nuestra clasificación, obviamente, porque no teníamos un conocimiento aún tan grande como el que se obtuvo después. Y miren, ¿ah? Ustedes en la escuelita o en el colegio, ¿en dónde se quedaron? Yo, por ejemplo, me acuerdo que en la escuela, porque en el colegio ya era un poquito más enfocado, pero en la escuela yo me acuerdo que me dijeron que había cinco, cinco reinos. ¿Cierto? El reino Monera, el reino Protista, el reino Fungi, el reino Plantae y el reino Animalia. El reino Planta y el reino Animal. ¿Se acuerdan? Y yo sé que sí, porque la mayoría hemos sido enseñados con esa currícula bastante deficiente, mis chicos. Miren, 1669. ¿Cuándo hemos estudiado primaria? Como máximo, ¿qué será? 2000, ¿qué? 5, 2004, ¿no? Bueno, en mi caso, ¿no? Ustedes yo sé que más tarde, 2010 de repente, ¿no? 2011. Pero bueno, ha pasado tanto, miren, para después todo esto se resumió en Eucaria, ¿no? Eucaria, pero ¿por qué? Ah, mira, profe, Eucaria, ya sé por dónde va la vaina, ¿sí? Acá en 1998 aumentó un reino, que fue el reino Bacteria, ¿no? El reino Bacteria. El protista desapareció, se convirtió en protozoa y en cromista. El reino fungi, planta y animal, estos siempre han estado presentes. Y la última clasificación, que es la del 2015, bueno, según lo que yo tengo entendido, si alguien por ahí tiene una clasificación más reciente, por favor me la envía para no estar desactualizados. ¿Sí? Hay 7 reinos. ¿Cuáles son? Arquea, bacteria, protozoa, cromista, fungi, plantae y animalia. Profe, ¿y cuáles son esos dos superreinos? Dos dominios. El dominio procaria, que va de acá para acá, el dominio procaria, por bonito, procaria, como se debe escribir, y el dominio eucaria. Eucaria. Ah, profe, de procariontes o de procariotas y de eucariontes o eucariotas. Claro que por supuesto que yes. ¿Sí? Antes las bacterias pues incluían a las arqueobacterias. Se llegó a la conclusión de que pues tenían formas funcionales diferentes, no tenían la misma fisiología. Entonces es por eso que se decidió separarlos. Los protozoarios, ya sabes, los protozoa, perdón, son protozoarios. Cromista hace referencia a algas, algas que tienen eh, distintos colores, sobre todo las algas azules, las algas verdosas, las algas rojas, ¿ok? Fungi, hongos, ya sabes, planta, pues vegetales y animalia, animales, ¿sí? Animalia, animales. Bien,
Entonces, ten en cuenta que cuando te hablan del reino Archaea y Bacteria, se refieren a los procariontes. Y cuando te hablan de Protozoa, Cronista, Fungi, Plantae y Animalia, te hablan de los eucariontes. Bien, entonces entremos en detalle, chicos. Entremos en detalle. Vamos a hablar de los procariotas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una célula y pues tiene repercusión, ¿no? Tiene repercusión. Datos importantes que vamos a revisar, ¿ok? Datos importantes. Para empezar, ya lo vimos, ¿no? Acá están las arqueas y están las bacterias, profe. ¿Qué más? Estructura, ya lo vamos a revisar ahora. Ojo con este mesosoma, es importante, ¿sí? Por favor, siempre recuérdalo, el mesosoma es un pseudo organelo, porque no es un organelo como tal, pero desempeña el papel de uno, ¿no? ¿De quién? De la mitocondria, ¿cierto? De la mitocondria. Bien, listo, mi profe. Ahora sí, bacterias, chicos. Cuando hablamos de procariontes, sí o sí vamos a referirnos a las bacterias. Esos son el representante, pues, por excelencia, ¿no? El más importante de todos. Bien, bacterias vamos a tener, para empezar, distintas formas. Una de ellas, los cocos, ¿sí? Cuando hablamos de cocos, ¿ok? Podemos tener cocos individuales, cocos agrupados de dos, cocos agrupados varios en cadena, cocos en forma de racimo, de uva, obviamente, ¿sí? Cocos en forma de racimo de uva, ¿ya? Hay una representación, pues, ¿no? Dentro de lo que está posible de hacer. Profesor, ¿cómo se llaman los cocos que solo tienen un coco? Pues estos se llaman micrococos. ¿Cómo se llaman los cocos que tienen dos cocos? Se llaman diplococos. Profe, esto se encadena, ajá, y esto sé que ya más de uno le va a sonar. Profe, estos son los famosos estreptococos, ¿sí? Estreptococos. Y los otros, profe, los famosos estafilococos. Estafilococos. Ajá. Profe, ¿por qué me enseñas estos nombres? Porque chicos, yo he visto preguntas de exámenes de admisión, por ejemplo, tipo Villarreal, tipo San Marco, donde vienen preguntas tal cual. Por ejemplo, te dicen, ¿cómo se llama la conformación o la conformación de cocos que tienen forma de racimo? Fácil, pues, ¿no? Estafilococos, a ojo cerrado. Sí, pero si nunca lo has escuchado, nunca te vas a acordar. Entonces es importante pues también tenerlos en cuenta. El más conocido o los más conocidos de estos cocos, tenemos chicos al Streptococcus que pneumoniae. El Streptococcus pneumoniae, que es el responsable, mejor más acá arribita, ¿sí? Streptococcus pneumoniae. Profe, ¿qué cosa hace el Streptococcus pneumoniae? Este es el responsable de la famosa neumonía, la más común, la neumonía adquirida en la comunidad, la más común de todas. ¿Sí? Bien, profe, y estafilococos, tenemos al Staphylococcus aureus, que yo sé que también te suena. ¿Por qué me suena? Ah, otra pregunta también que vi. ¿Cómo se llama el Staphylococcus dorado? Profe, ¿qué será eso? Pues justamente ese es Staphylococcus aureus. Aureus viene de oro, ¿no? Aurus, oro. Y por eso se le dice Staphylococcus dorado. ¿Sí? Aureus. Profe, ¿dónde encontramos al Staphylococcus aureus? Este Staphylococcus aureus es un oportunista. ¿Por qué, profe? Ah? Porque, por ejemplo, ahora se ha visto mucho, una de las infecciones más repetitivas o que con más frecuencia se da a nivel intrahospitalario, es decir, en el hospital, es el estafilococo aureus, sobre todo donde en pacientes que han tenido accesos, pues, a la parte del ambiente, ¿no? Por ejemplo, uno que tiene su catéter venoso central, que tiene, pues, su vía periférica, o aquellos que han sido intubados, ¿ok? Esos también pueden contagiarse y obviamente pues complicarse aún más con el Staphylococcus aureus, ¿sí? Profe, ¿qué otra forma de bacterias hay? Los bacilos, ¿sí? Los bacilos que tienen una formita más o menos así, más o menos de esta forma, como, hay chispas, como algo así como bastoncito, imagínate, ¿sí? Los bacilos. ¿Quién me dice
¿ok? ¿Quién me dice el nombre del bacilo más importante para nosotros los peruanos? Yo sé que lo has hecho en el colegio, yo sé que lo has hecho en la escuela. El bacilo de, vamos, ¿De coach? muy bien, Mónica. Profe, el bacilo, así nomás, el bacilo de Koch, profe. ¿Qué enfermedad produce el bacilo de Koch? Tuberculosis. Vamos, muy bien. La famosa tuberculosis. El agente causante de esta tuberculosis, el alias bacilo de Koch, es el famoso Mycobacterium tuberculosis. Profe, eso preguntan, esto yo he visto en preguntas de varias particulares, tipo continental, tipo UPC, he visto estas preguntas. Mycobacterium tuberculosis. De frente te preguntan, causante de la tuberculosis. ¿Por qué? Porque ustedes son área de salud, pues chicos, sobre todo los que están en área 1. Y hablar de TBC en Perú es como hablar pues de la papa, como hablar de nuestras costumbres, como hablar de, por ejemplo, Machu Picchu, que tanto así, profe, sí, porque el Perú es uno de los mayores productores de tuberculosis, ¿no? Si así podemos decirlo. Como hablar de Melissa, dice, recontra peruano, porque el Perú pues es uno de los países donde hay más prevalencia de tuberculosis en sus distintas presentaciones, ¿no? No solo pulmonar, sino pues sistémico, ¿no? Entonces, para alguien que es de salud, pues mínimo tiene que saber, y sobre todo ustedes están ingresando, mínimo deben de saber cuál es el causante de la tuberculosis. Bien, bacilo de Koch, Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? ¿Qué otras formas tenemos el famoso espirilo? ¿No? Forma de espirilo. Profe, ¿cómo es eso? Ah, pues así, ¿no? Ah, profe, una espiral. Claro, una espiral. ¿Cómo se llaman las bacterias que tienen esta forma? Pues reciben el nombre de espiroquetas. ¿Sí? Espiroquetas. Dentro de las espiroquetas, ¿ok? Vamos a tener a una de las más famosas. ¿La cual? Al treponema. A ver. Y yo sé que en los colegios ahora últimamente han hecho bastante educación sexual, ¿no? Y de hecho que hayan hablado de este señor, del treponema pallidum. Profe, ¿qué cosa hace el treponema pallidum? Es el causante de qué enfermedad? Pues de la sífilis, ¿sí? De la sífilis. Ah, profe, ser feliz. No, 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 no es ser feliz, es sífilis. Hay muchos que por ser feliz terminan con sífilis. ¿Ok? La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual que si bien es cierto, pues se puede dar un tratamiento que es con penicilina, se le puede otorgar, pero hay muchas veces donde se complica, ¿no? Entonces, obviamente, si tú eres piña, pues te puedes llevar una sífilis de recuerdo para toda tu vida. ¿Sí? Y por último, bueno, que ya se adelantó, los vibriones. Profe, ¿cómo son los vibriones? ¿Ya? Y su nombre te va a ayudar. Vibriones, ya. Vibriones, ya, muy bien. ¿Cuáles son los vibriones? Tienen una formita así, miren, ¿ve? Como un heladito, pero con su colita. ¿Cómo se llama eso? A ver, uno de los más famosísimos que vimos nosotros. Muy bien, James, que lo vimos cuando hicimos movimiento. El famoso vibrio cholerae. ¿Responsable de qué enfermedad? Profe, del cólera, ¿no? De la enfermedad del cólera, ¿sí? El vibrio cholerae responsable de la enfermedad, el cólera. Profe, ¿y usted dijo esa vez pues que el cólera ya había disminuido, ¿no? En realidad sí, gracias a las condiciones sanitarias que han mejorado bastante, pues este cólera ha llegado casi a eliminarse, ¿no? Sí, no se puede decir pues que ya estamos libres de cólera, ¿no? Siempre va a haber, claro, pero ya va a ser mínimo. Bien, entonces chicos, acá tienen las principales formas y sus principales representantes, ¿sí? Sus principales representantes. Ojo, ojo, presten atención, nunca está de más tener esos datos. ¿Sí? Bien, profe, chévere. Ahora sí, estructura de nuestras bacterias, pues de nuestras bacterias. Para empezar, afuera, profe, ¿cómo se llama eso? Se llama cápsula, ¿sí?
la cápsula, bueno, empezamos a nombrar cada uno y luego detallamos, ¿ya? Cápsula. Profe, ¿cómo se llama lo que está debajo de la cápsula, que está representado pues con este espacio azulito, ¿no? Medio azulado. Ah, ya, eso se va a llamar pared celular. ¿Sí? Listo. Profe, ¿cómo se llama lo de dentro? Eso que está con forma naranja, con color naranja, perdón, ¿cómo se llama? Eso se va a llamar membrana celular. ¿Ok? Membrana celular. ¿Cómo se llamará esta colita? Yo sé que eso lo sacas al toque. ¿Cómo se llama esa cola? Flagelo. Muy bien, profe, ese es el flagelo. Sí, muy bien. ¿Cómo se llamará esto, profe? Ah, pues ya más o menos me doy cuenta. De acá hay un circulito. Ya. Ese debe ser el ADN, profe. Chévere. ¿Cómo se llamará esto de acá? Que esto, ya ahorita vas a entender qué cosa es. Profe, eso se llama pili o también llamado fimbrias, ¿ok? Pili, vamos a ponerle acá, pili o fimbrias, ¿no? Alias fimbrias. Bien, pili o fimbrias. Chévere, profe. Ojo, esto de acá, ¿vemos esto? Eso es la famosa invaginación, ¿sí? ¿Ven esto de acá? Esa es la famosa invaginación. ¿Dónde la colocamos? Ahí está la flechita y jalamos por acá, ¿ya? Acá abajito. ¿Cómo se llamaba esa invaginación? Se llama mesosoma, ¿sí? Mesosoma. ¿Bien? Listo. Ahora, ya que sabes, ya has nombrado cada una de sus partes, toca ver, pues, de qué se encargan, ¿no? ¿Cuál es su función? Para empezar, chicos, la cápsula está formada por qué cosa? A ver, ya. Por polisacáridos. Polisacáridos. Y esta cápsula tiene que ver con la patogenicidad de la bacteria. Mientras más patógena una bacteria, más dañina. Profe, ¿y cómo así es que tienen polisacáridos en su parte externa? Muchos de estos, propios de la eh, pared, ¿no? Adheridos a la pared, pero otros son, por así decirlo, adoptados o heredados, son robados, ¿sí? De las células con las que tuvieron contacto anteriormente las bacterias. Imagínate que una bacteria va a entrar en una célula, ¿sí? Esta es la célula, acá está la bacteria. Entra pues y rompe su membrana, ¿ok? Tú sabes que todo lo que está fuera de la célula obviamente va a cubrir pues a esta bacteria y uno de esos van a ser esos polisacáridos, ¿no? Que es responsable de la patogenicidad. La pared celular, ojo, importantísimo. ¿Qué cosa tiene? Profe, tiene péptidoglucano. ¿Por qué es importante el péptidoglucano? Ya lo vamos a ver ahora más adelante. ¿Cómo se llama el principal? Mureína. ¿Sí? Mureína. Membrana, pues como todas las membranas que existen, fosfolipoproteica, ¿no? Como todas las membranas que hay. ¿Qué más? Va a tener la función del transporte de materiales, ¿no? Transporte de materiales hacia el interior o pues hacia afuera de la célula, ¿no? De la bacteria. El flagelo, chicos, es un organoide. Ah, profe, ¿por qué es organoide? Porque no tiene membrana. Claro, ya entendiste. Es un organoide locomotor que va a estar formado, pues, principalmente por proteínas, ¿no? Proteínas. Además de flagelo, hay algunas otras bacterias que van a poseer cilios, ¿sí? Que van a poseer cilios. Bien. Profe, el ADN, no te olvides, mi estimado, mi estimada, el ADN es circular, ¿sí? El ADN es circular. Y no es otra cosa más que el genoma bacteriano, ¿no? Es decir, la información genética de la bacteria. ¿Listo? Y ahora sí, entramos a detalle. Los mesosomas, profe, usted dijo que eran invaginaciones. Invaginaciones, listo. ¿Qué más? Estas invaginaciones dijimos que eran las responsables de la respiración celular, ¿no? Muy bien. Ahora, al ser responsables de la respiración celular, quiere decir que van a tener todo lo necesario, correcto. ¿Qué cosa es eso de todo lo necesario? Van a tener enzimas.
van a tener enzimas o proteínas, pues, ¿como cuáles? Como los citocromos, para justamente realizar la respiración celular, ¿sí? La respiración celular. Profe, ahora invaginación. ¿Y el pili qué cosa es? Chicos, el pili es una evaginación. Evaginación. Aguanta, profe, ¿cómo es eso? Si tú te das cuenta, la invaginación, mira, la membrana se deprime e ingresa. Ah, ya, chévere. La invaginación, la membrana sale. La membrana egresa. ¿Sí? Ah, pero es la misma membrana. Correcto. Es la misma membrana. ¿Para qué le sirve el pili a la bacteria? Pues le sirve, chicos, para, le sirve para fijación, adherencia. ¿Cómo que adherencia? Sí, se va a unir a de repente las estructuras donde quiere localizarse o con quien quiere conjugarse, ¿no? ¿Sí? Entonces, no te olvides, ¿ah? Invaginación dentro, evaginación fuera, ¿ok? Profe, ahora sí, yo ya he visto esa palabrita que decía ahí. Tinción Gram. ¿Alguno de ustedes ha escuchado sobre la tinción Gram? ¿Sabe qué es la tinción Gram? ¿Le da curiosidad qué es la tinción Gram? Pues si es así, ya debería tener alguna idea de repente, ¿no? Pero si no, ahorita lo explicamos. La tinción Gram, chicos, es un método diagnóstico, es un método de coloración para empezar, porque se basa en colores, ¿sí? Para poder clasificar o reconocer ciertos tipos de bacterias. Por ejemplo, ¿dónde actúa la tensión Gram? La tensión Gram va a actuar sobre la pared celular. Para ser más específicos, en el péptido glucano. ¿Sí? Por eso este péptido glucano es importante. Y también he visto preguntas de este estilo que te dicen, de la pared celular bacteriana, ¿cuál es el componente más importante? ¿O de qué está formado la pared celular bacteriana? ¿O qué cosa o cuál es la estructura con la que se interactúa al momento de realizar la tinción Gram? La respuesta es péptido glucano. Profe, dice usted coloración. ¿Cómo va? ¿De qué trata? En la tinción Gram, chicos, nosotros usamos una placa, ¿ok? Y un fijador de muestra. Yo veo que está tu muestra. Y vamos a tener dos colores. Violeta de genciana, dos tintes, para mejor dicho, expreso mejor. Dos tintes. Violeta de genciana, que como su nombre lo dice, es violeta, y la fucsina, que la fucsina tiene un color rojo fucsia. Rojo fucsia. ¿Bien? Listo. ¿Qué hacemos? Pues mediante procesos, bueno, no son complicados, pero yo sé que ahora mismo no les sirven. Primero echamos alcohol, echamos lugol, ciertos componentes a esta muestra, la fijamos al fuego, ¿sí? Echamos los tintes y al final, ¿qué cosa debemos de entender? ¿Cómo nosotros interpretamos el resultado? Si la tinción Gram, chicos, sale de color violeta oscuro, estamos frente a una bacteria gram positiva. ¿Sí? Ejemplos, profe. Tenemos al neumococo. ¿Cuál es el neumococo, profe? El Streptococcus pneumoniae, alias neumococo. Acá tienes otro nombre más para que te puedas recordar. ¿Sí? Profe, ¿y cuándo se dice que la tensión Gram es negativa? Cuando obviamente, chicos, vamos a tener un color rojo, ¿no? Un color rojito. Profe, y acá, por ejemplo, ¿cuál es Gram negativa? Por ejemplo, la salmonela. La salmonela tifi. ¿Alguien sabe qué cosa te da la salmonela tifi? Profe, te dará tifoidea, pues no, correcto, ¿sí? Salmonela. Bien, entonces chicos, este es un esquema bastante resumido de todo lo que es bacterias, ¿no? Lo más importante de procariotas, así mismo. ¿Sí? Bien, entonces si le vas a tomar captura, toma la captura de una vez para poder pasar a nuestra siguiente diapositiva.
Aproveché para tomar agüita. Bien, ya estamos, ¿no? Déjame ver tu like o ya te perdí para siempre. Un mami ex. A ver, ¿están? Vamos, chicos. No se duerman, ¿ah? No se duerman. Que yo acá estoy tomando agüita, todo para que la clase salga chévere. Bien, listo, los tengo de nuevo entonces, los recuperé. Como a mi ex. No, mentira, mentira. No vuelvan con sus ex, ¿ah? Bien, seguimos entonces. Entonces, chicos, resumen bastante completo, ¿sí? Bastante completo con la información necesaria sobre bacterias, ¿ok? Profe, ¿me va a servir eso para mi examen? Obvio que por supuesto que yes. Noviembre sin el profe. No, no todavía, estamos acá. 10 de noviembre. Bien, ok. Ahora vamos a pasar a las células que obviamente son más importantes y nos van a requerir un poquito más de tiempo, ¿sí? Las células eucariotas, ¿sí? Eucariotas. Profe, tipos, vegetal, animal, fúngica, por ahí me falta protozoaria, ¿no? Se escapó. Pero eucariotas. ¿Por qué, profe? Porque dentro de su estructura, nosotros sabemos que van a tener lo siguiente. Para empezar, envoltura nuclear, la parte más externa, ¿sí? Membrana celular, el citoplasma, y acá falta una flechita. Falta acá qué? El núcleo. Bien, estas cuatro partes principales y más grandes de nuestras células eucariotas. Eucariotas. Bien, como les dije, las células eucariotas pueden ser tanto vegetal como animal. Nosotros vamos a centrar nuestra atención en las células de tipo animal, que es esta de acá, la de la imagen. Y que, ¿por qué, profe? Porque es la más compleja, la que tiene de repente un mayor número de organelos y que siempre, siempre que te pregunten, te van a preguntar de las animales, ¿sí? De las células animales. Obviamente hay algunos organelos que la célula animal tampoco tiene y entre ambas pues hay algunas distinciones, ¿no? Pero son igual de importantes. Es por eso que vamos a tocarlas. Pero en general todo lo que vamos a evaluar, a valorar en esta clasecita de hoy, la que terminemos el día viernes o jueves, perdón, van a ser las organelas y las partes más importantes. Ojo, profe, ¿hasta dónde vamos a ir? Eso faltó recalcar. En esta semana, chicos, vamos a revisar todo lo que es pared celular, glucocálix, membrana celular y vamos a llegar hasta la matriz citoplasmática. Su profe, tanto. Sí, pero tranquilo. Es información bastante precisa y bastante correcta, bastante buena que va a servirles, pues, para el examen, ¿no? Obviamente. Profe, ¿hasta dónde viene? Justamente, chicos, viene hasta acá. Según lo que tengo entendido, ¿no? Porque es la sexta semana, no se olviden que esta semana también ingresa al examen, ¿sí? Ingresa al examen. Claro que sí, profe, claro que yes. Bien, continuamos entonces, chicos. Empezamos con envoltura celular. La envoltura celular es la parte más externa, como les mencioné, de la célula, y vamos a tener dos principales células. Hablando también, pues, esta de la célula vegetable, ¿no? Vegetal, y esta, pues, de la célula animal, ¿sí? Listo, cada una tiene una envoltura celular representativa. ¿Cómo se llama la envoltura celular vegetal, profe? Esta se llama pared celular. Profe, ¿cómo se llama la envoltura celular animal? Este se llama glucocálix. A ver, ¿dónde lo podemos escribir? Por acá creo. Glucocálix. Bien, listo, mi profe. Características importantes, bastante rápido, chicos. La pared celular, obviamente, la encontramos pues a nivel vegetal, pero ¿dónde más? Profe, va a haber en algas. También van a tener pared celular. ¿Quién? Los hongos. También van a tener pared celular. ¿Quién, profe? Las plantas, obviamente. ¿Sí? Algas. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa forma parte de la pared celular de las algas? La celulosa. ¿Qué más, profe? El mucílago. Mucílago. Sobre todo el mucílago. Ya no te olvides. Si te hablan de algas, de hecho, mucílago. En los hongos, profesor, en los hongos vamos a tener aquello que ya hemos visto en los carbohidratos. Profe,
quitina. Y la quitina está formando la pared celular de los hongos, no se olviden. Profe, y en las plantas vamos a tener 3 láminas. Una lámina primaria, una lámina secundaria y una lámina terciaria. A ver, profe, ¿cuáles son? La lámina primaria vamos a tener a la hemicelulosa, ¿sí? La lámina secundaria vamos a tener a la celulosa. Uy, chispa, celulosa. Y en la lámina terciaria vamos a tener a la famosa pectina, ¿sí? Entonces, ¿formando qué? La pared celular. Ojo, a esta pared celular, función, ¿cuál es la función de la pared celular, profe? Encargarse, pues, de otorgar la forma, ¿sí? Otorgar la forma y aparte la rigidez, ¿sí? Que sean un tanto duras ya. Es gracias a la pared celular, ¿sí? Profe, el glucocálix, ¿de qué está formado? Para empezar, chicos, el glucocálix está formado por sacáridos, por azúcares, ¿sí? Para ser más exactos, está formado por oligosacáridos. ¿Cómo cuáles? Acá vemos, ¿ve? Acá tenemos que un oligosacárido, ¿no? Oligosacárido. Bien. Profe, también puede haber polisacáridos, pero predominantemente vamos a tener oligosacáridos, ¿sí? Estos van a estar unidos, van a estar asociados a dos estructuras que van a formar la membrana. ¿Por qué? Porque de acá a acá, chicos, es glucocálix, ¿sí? De acá a acá. Y de acá a acá es membrana celular. Ojo con ese dato, ¿ah? Ah, profe, entonces todo esto está dentro de la membrana. Sí, estos están dentro de la membrana, ¿no? Todo esto de acá. Y asociado a esas estructuras que están dentro de las membranas, vamos a tener a los oligosacáridos o a los glúcidos, para ser más exactos. Entonces, cuando se asocian a un lípido, se van a llamar glucolípidos. Glucolípidos. Profe, ¿y esto verde qué es? Esto verde, chicos, es una proteína. Entonces, cuando se asocian a proteínas, van a ser llamadas glucoproteínas. ¿Sí? Por acá lo ponemos, glucoproteína. Bien, listo, profe. ¿Qué tipo de seres vivos, profe, tienen glucocálix? Vamos a tener acá a los protozoarios y, obviamente, a las células animales. ¿Sí? Células animales. Profesor, ¿cuál es la función de ese glucocálix? Tiene una función principal, que es la de reconocimiento. ¿Sí? Reconocimiento celular. ¿Ok? Listo. ¿Como cuál, profe? Por ejemplo, podemos hablar de los antígenos, porque tú sabes que las proteínas se encargan de eso y que los carbohidratos asociados, pues justamente van a completar la labor. ¿Sí? Reconocimiento celular, función del glucocálix, ¿sí? Además, también pues de permitir, por ejemplo, la adhesión celular, ¿no? Que entre células se adhieran y se junten, también es gracias al glucocálix, ¿sí? Reconocimiento celular en distintas reacciones inmunológicas, ¿no? Inmunitarias. ¿Bien? Listo. Envoltura ya está, chicos. Y ahora vamos a pasar a revisar rápidamente una porción al menos de historia. ¿De qué? De la membrana plasmática. ¿Sí? De la membrana plasmática. Para empezar, chicos, tiene naturaleza lipídica, ¿ok? O bueno, a lo largo de la historia, porque la membrana plasmática también hubo bastantes personajes que la estudiaron. Y siempre coincidieron en qué? En su naturaleza lipídica. ¿Cómo empezó todo? Todo empezó, chicos, por Gorter y Glendel en 1925, cuando estudiaron o descubrieron la membrana de los eritrocitos. ¿Cuál fue el hallazgo? Dijeron, tiene una doble capa. ¿Cómo que una doble capa? Acá podemos verlo. Hay dos líneas que tienen otro color, otro tono, otra textura. Esa va a ser pues la doble capa, la famosa membrana plasmática, de doble capa. ¿Sí? ¿Qué pasó luego, profe? Ya, en 1895, ¿sí? Descubrieron que en esta membrana no penetraban, o penetraban más bien sustancias liposolubles, pero las hidrosolubles no, se quedaban ahí
atrapadas, ¿sí? A esto, pues, ¿cómo se le conocía? Ah, profe, esta va a ser la famosa permeabilidad, ¿no? O la semipermeabilidad. Profe, ¿eso vamos a hablar? Obvio que sí. Luego, pues, en 1987 dijeron que esta doble capa, esta membrana que hasta el momento se conocía, está formado por fosfolípidos y que los fosfolípidos pues iban a estar cada una en una monocapa, pero que iban a enfrentarse cara a cara, o mejor dicho, pie a pie, ¿no? Pie a pie. Listo. Y por último, lo más importante, a estos señores sí sería un crimen si no te los conoces, si no los recuerdas. Jonathan Singer y Gart Nicholson. No, bueno, Nicholson, que es con H, acá me comí la H, ¿sí? Singer y Nicholson, profe. Estos van a ser los que postularon el famoso modelo mosaico fluido. ¿Para qué? Para la membrana celular. Y ya no habla solamente de la naturaleza lipídica de la membrana, sino que va a hablar sobre la relación de esa naturaleza lipídica con las proteínas. ¿Sí? Con las proteínas. Hablando de esta manera, de que la composición de la membrana celular era lipoproteica, ¿sí? Lipoproteica. Bien, profe, ¿y cuál es el modelo mosaico fluido? Este es el modelo mosaico fluido. Ojo, ojo, te vas a poner la próxima clase en modo Bob Esponja, ¿sí? Te quiero recontra alerta y recontra atento, porque todo lo que vamos a revisar es bastante vital, ¿sí? Es bastante vital. Bien, listo chicos, entonces de esta manera culminamos con nuestra clasecita de hoy. La siguiente clase vamos a completar todo lo que corresponde a membrana celular, ¿sí? A membrana celular. Profe, osmosis y eso, claro. Vamos a hablar de fluidez, profe, sí. Permeabilidad, claro. Por eso te necesito recontra atento y recontra alerta la clase que viene, ¿sí? Ojo, chicos, ¿ah? Guerra avisada no mata gente. Bien, mis chicos, entonces sin más, estiren ahí un ratito las piernas, vayan a su siguiente clase y que el resto de su jornada pues sea igual de productiva que estas 2 horas, con atoramiento, hipo y todo. Bien, chicos, nos vemos en la siguiente clase. Estudien, estudien y estudien. Hasta la próxima, chicos. Chao, chao. Hasta la próxima, Profesor, hasta profesor. la próxima. Chao, chao, chicos. Chao.